La vida cotidiana se convierte en imágenes de vida, rutarios, fuerzas sociales. A través de ellas, la imagen se constituye como documento, como vida, como razón sin razón. Es el motivo de la dialéctica de la imagen y de la dialéctica de la vida social. Hoy tenemos con nosotros y para ustedes imagen y sociedad, pretextos para una cosmovisión social y artística del mundo. Para eso tenemos aquí al compañero, colega Fidel Múnich, quien nos acompaña siempre en estos debatidos temas, en estos temas que son de tanta actualidad y que confluyen en lo que se llama el mundo contemporáneo, el mundo de hoy. Fidel, estamos aquí para debatir como siempre estas inquietudes, pero no solamente inquietudes, las preguntas que nos hacemos a través de contemplar obras de arte, imaginarios sociales, representaciones humanas, en fin, toda una conjunción de temas, de motivos, de pretextos que realmente nos llevan a revivir, reconocer el mundo de hoy. Decimos imágenes de la cultura, Odalis, pero también podríamos decir cultura de las imágenes, ¿no? Claro. En una inversión, digamos, no solamente de términos, sino dialéctica, porque hay imágenes de la vida, pero hay vida de las imágenes, claro, también. O sea, las imágenes constituyen un mundo propio, pero que nos está remitiendo a una realidad tal, ese contexto, esa referencia, ¿no? Siempre de este mundo palpitante en el que vivimos, ¿no? Bueno, el más reciente libro que publiqué, que di a la estampa, se titulaba así: Semiótica, Cine y Comprensión. Cultura de las imágenes, imágenes de la cultura. Que abarca muchos temas alrededor de ese eje. Sí. Entonces, y no es solamente por decirlo del libro, sino claro. Porque además estamos hablando de mediaciones sociales. Se cree, o sea, la escuela de hoy o la academia de hoy cree, a veces de una manera poco rigurosa, que toda imagen tiene que ser artística. Oh, claro. Y que toda imagen tiene que ser compuesta en base a una tendencia artística. No, las imágenes de hoy se salen de cualquier tipo de género, de tendencia y de todo. Porque muchas veces lo importante no es el estilo de una imagen, sino el lenguaje que hace de esa imagen un mundo. No ya un estilo, no, un mundo propio, sí. Un modo de percibir, un modo de ver y un modo de construir. Sí. La sociedad construye movimientos, es ella misma un movimiento de múltiples variables. Por supuesto. Todo eso confluye en las hechuras, en este caso visuales, artísticas, políticas, económicas. Hay imágenes económicas, políticas, jurídicas. Sí, eso que dices es cierto. A veces creemos, sobre todo nosotros, en nuestra facultad de arte, como profesores de materias, que tiene que ver con las artes, que todas las imágenes tienen que ser artísticas o tener un valor estético. O otros piensan también, Odalí, que las imágenes tienen que ser periodísticas nada más. Sí, pero resulta que hay imágenes periodísticas que tienden a ser artísticas. Claro. Imágenes artísticas que tienden a ser periodísticas, documentales de la época. Que son informativas. Además, las imágenes, el problema de la lectura de las imágenes, Odalí, es que es cambiante, no es una sola lectura. No. Una imagen hoy artística, mañana puede ser un documento de época. Y una imagen que es un panfleto de época, una imagen periodística puede convertirse en una imagen con valor artístico con el tiempo. No solamente por la composición, tú sabes es que compleja hay esa lectura cambiante que tiene que ver con las épocas y las generaciones. Claro. Con el espíritu de la época también. Claro, es un espíritu de la época que viene siendo realmente una perspectiva. Claro, una perspectiva. Sí, una perspectiva, un modo de ver. Ese espíritu de la época al que se refería Goethe, sí. Y que puso en práctica toda una época. Sí, claro. Abrió todo un marco de modernidad. Sí. Precisamente el Estado-Nación crea esas posibilidades a partir de esos estados periféricos y centrales que dominaron no solamente Europa, en el mundo entero. Sí. Y ya hoy tenemos que todas esas imágenes, por ejemplo, mira esa imagen que está ahí, sí, proveniente a veces de protestas, nacionalismos, subculturas, metaculturas, y que tienen sus propias narrativas.
Porque tú sabes que la teoría de la comunicación de nuestros días, una imagen es una práctica también narrativa. Incluso no narrativa, sino se habla de las narrativas transmediáticas. O sea, que no es solamente aquellas que crean mensajes como por ejemplo esa que estamos viendo ahí, sino que van más allá de esos mensajes. Se convierten en cuerpos conductores de la realidad y de la cultura misma. Por eso hay una cultura de las imágenes, una visión. Sí. ¿A qué viene todo esto? No solamente por exhibir este tipo de imágenes, que lo vemos en películas, lo vemos en la televisión, en los nuevos medios, Sí. sino porque en los últimos tiempos la misma academia se ha hecho testigo de este tipo de imágenes. Por ejemplo, en el caso de las universidades, la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene imágenes que se parecen a algunas de las que hemos visto aquí. Sí. Pues, además, mira esa imagen que no es policial nada más, sino que viene de lo que se llama un control de la autoridad. Que tiene su metamensaje, pero también tiene su metalenguaje. Entonces, todo eso da lugar a que existe un conflicto. Sí. Porque desde que usted ve ese reclamo, o ve, por ejemplo, esas fuerzas batiendo, por ejemplo, eso en Grecia. ¿No? Entonces, tú ves todo eso, que lo que indica que, por ejemplo, en el fuera de campo de esa imagen, no vemos a quién es que le lanzan piedra. No. Pero el público que ve eso sabe que es a las fuerzas del orden público. Entonces, el dentro de campo y el fuera de campo de ahí dialogan, porque no todo lo que sale en el recuadro, en el centrado de una imagen, dice de todo lo que supone o sugiere esa imagen. Sí, entonces, el adentro y el afuera crean un contexto. Sin duda. Y el espectador que nos está mirando podrá decir, pero estos señores solo trajeron imágenes violentas o imágenes de protestas sociales, o imágenes de conflictos sociales. Bueno, son algunas de las imágenes. Sí, pero son optimistas porque esas multitudes dicen algo. Claro. Hablan de empoderamiento también. Y de empoderamiento. Hablan de poder ciudadano, un término que se utiliza hoy cada vez más. Claro. Cuando el ciudadano se empodera de sus derechos y los reclama. En todas partes del mundo, Dalisa, estallan los conflictos sociales y las protestas. No, porque fíjate, en todas partes hoy la gente está protestando. Fíjate que las imágenes que nosotros estamos proyectando son imágenes de todo el mundo. De todo el mundo. Sí, son en República Dominicana nada más, porque nosotros no somos, alrededor de nosotros no es que circula todo. No es de disturbios en la UAS y tal. No, pero tienen un arquetipo. Sí, claro. Y es el arquetipo de la resistencia. Claro, el arquetipo. Pero veremos otras imágenes que no son nada más de esa. Claro. Entonces, lo que te quiero decir que ese hablar, ese cómo hablan las imágenes, no es un asunto que sea artístico o no artístico o que implique necesariamente un conflicto individual o algo por el estilo, sino que estamos hablando que es un vertimiento. Entonces, un vertimiento que se acoge a un lenguaje, en este caso un lenguaje informativo, pero también que sugiere, que tiene su propia semántica, Fidel, porque eso realmente hace que este tipo de fabricación, por decirle de otra manera, este tipo de fabricación visual aspire a constituir un mensaje. Y ahí los mensajes son, ¿qué te digo yo?, evidentes. No hay que poner muchas dificultades al leer estas imágenes, porque ellas hablan de una sociedad, realidad. Y algunas de ellas, Dalí, se convierten en imágenes epocales, aquellas que trascienden en el tiempo, y recuerda que aparecen en las elecciones de todos los medios, los especialistas en los medios. Fotografías del siglo, fotografías porque hay una clasificación también. Claro. De entre miles y miles de fotografías, y tal vez millones, se clasifican lo que se considera las mejores. Muchas de ellas una especie de canon. Hay una especie de canon. Claro, y muy difícil de establecer. Por ejemplo, esas son imágenes intervenidas. Que se han creado con determinados mecanismos técnicos para dar una sensación ampliada de cuerpos. Porque ahí nosotros no vemos un cuerpo, ni miles de cuerpos. Es una entidad que habla, compuesta por muchas categorías. Multicolor. No, y categorías. Categorías también. Porque es que ahí lo que hay es un mundo que se expresa a través de qué, ¿no? A través de ese movimiento, porque todo eso es movimiento socializado. Aunque usted la ve
fija. Y alguien dirá, pero ¿dónde está el movimiento ahí? Claro, si usted mira atentamente, ve que esa imagen es una imagen de movimiento. Circular, por decirlo aún así, esté claro, fija. Sí, aún esté fija. Aún esté fija. Sí. Y además que simboliza también una avalancha. Aluda a un movimiento. Y es la avalancha de este mundo, de este tercer milenio. Y además de esa vida. Mire aquí, un perro enfrentándose, pero se está enfrentando verdaderamente a la policía. ¿Tú crees que ese perro que puede sugerir que es el otro, no contiene significado? O sea, el perro no, la imagen del perro. ¿Lo es? Ahora bien, si hurgamos en la connotación del perro, por ejemplo, vemos que el perro puede ser un abandonado. Y no sabemos qué pasó. Pueblo, no porque no conocemos el... Lo vemos frente, pero no sabemos si es un perro policía que se sacó. Claro, el que se zafó. Se zafó del grupo. Ahí hay una imagen de fuera de campo. Fuera de sí, no sabemos. ¿Qué pasó ahí? O sea que... El perro de pronto se viró y no Claro, sabemos. y sugiere estrategias. Estrategias, sí. Porque además ahí es un objeto de comunicación y de Y visión. lo que yo rescato, Dalí, es no tanto el valor estético o artístico de las imágenes, sino su tremendo valor comunicativo, el poder de las imágenes, el libro, Claro. De ya Freiberg. clásico, Freiberg, sí, el poder de las imágenes, pero no solamente el poder de las imágenes en la historia del arte, que sí tienen un poder, Claro. generaciones, cómo leen las generaciones la misma imagen, los mismos Y cuadros. por épocas. Sobre épocas también, por culturas, sociedades, sino también las imágenes de hoy que son abundantes, que son, bueno, estamos inundados de esto, todos los días, más imágenes. Bombardeados. Anteayer, un amigo me envía una caricatura de otro amigo que publicó a propósito de la Marcha Verde. Me dice, Fidel, ¿cómo tú interpretas esto? Yo no quiero mostrar no traje la caricatura, pero el amigo que es artista plástico me dice, me parece ambiguo esa imagen, como el cuestión del poder del débil y del fuerte, ¿no? La protesta como algo débil, el otro que es el poderoso, el desvalido. Y bueno, y me pregunta, ¿cómo tú lo interpretas? Y a mí me llamó la atención, porque él sostenemos una conversación y siempre estamos comentando imágenes, siempre, afiches, carteles y todo eso. Y él me dice, no sé qué pensar de esa imagen, porque también hay imágenes que te problematizan, que no son tan unívocas, o sea, el mensaje, ¿no? Y que tiene un grado amplio de ambigüedad. Sí, es decir, que se puede leer desde muchas El problema de la vertientes. interpretación, el problema de la interpretación. Que tú no sabes si está a favor, en contra, o cómo, o simplemente lo cuestiona todo. Y es interesante. Y los mismos estudiantes te preguntan, profesor, ¿y qué significa esto? ¿Y cómo se lee esto? ¿Y cómo se interpreta esto? Y ahí está la tarea, y entramos en una parte, Odalis, que tiene que ver con la pedagogía visual, la enseñanza de la lectura crítica y la comprensión de las imágenes. Ahí entraba ahí el aporte de tu libro. Sí, Porque no se trata de ver, pedagogía de las sino imágenes. de entender y de ver, como un modo, las imágenes como un modo de ver el mundo. Sí, porque hay gente que cree que el comentario de imágenes y de textos es solamente un uso de entendidos y especialistas. Sí. No se dan cuenta que la NASA, los grandes organismos, los grandes organismos funcionan desde el punto de vista de lo que es la semiótica, o sea, la codificación, decodificación, transcodificación, aspectos comparativos de imágenes para conocer a través de los indicios. Y hay metodologías de eso. Eso no es que nosotros aquí estamos interpretando lo que nos queremos o lo que nos da la gana. No. Es que hay una travesía de una imagen. Una vez que nace una imagen, como decía un historiador alemán del arte, Rudolf Virchow, esa imagen evoluciona, pero también emigra. Esa teoría de la migración de las imágenes, que ya es una teoría que tiene sus años, es del siglo pasado, pertenece precisamente a una ciencia de las imágenes que realmente reconoce, interpreta, reconstruye y resignifica el mundo de esa imagen, que es un mundo cultural y social, porque esa imagen pertenece a un sujeto plural o individual. Sí, entonces, todo eso realmente tiene su espaciamiento, su tiempo, su propia memoria. Eso de que las imágenes emigran, y yo digo, bueno, el cambio de significado, la movilidad, habla de la movilidad de la imagen. Una imagen en una época, en los 70 se lee de una manera, la misma imagen en los 80, en los 90, en el 2000, se lee de otra. No es la misma lectura, la misma comprensión.
la imagen emigra o la lectura de la imagen emigra. Y entonces ahí podemos hablar de estéticas migratorias. Claro, porque esa... De lecturas migratorias y de interpretaciones migratorias. Claro, y porque se basa en una meta lectura, Sí. una especie de más allá de la interpretación. Pero migra porque es móvil. No, si fuera estática no podría migrar. Claro, desde que Porque una imagen, solamente la movilidad permite eso. desde que hay un testigo Sí, que ve, que observa la imagen, la moviliza. claro. Porque es que el ojo de por sí es podríamos decir, es un cuerpo movilizador. Sí. Es un órgano. Sí. Además, que como a propósito de Deleuze Sí. y Guattari, estamos hablando de que existe una problemática molecular del sujeto ante el mundo exterior, y es que todo lo que él ve lo moviliza por un problema de superficie de sentido y de visión de sentido. Sobre eso y otras cosas vamos a seguir conversando en nuestro próximo segmento. Amables televidentes, estamos en Página Abierta con el arte, Página Abierta con la cultura. Recuerden que usted puede seguirnos cada semana a través de las redes sociales, porque ahí estamos en YouTube, Facebook y Twitter con el contenido de lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto y en movimiento. Su cita semanal, Página Abierta con el arte y la cultura. Hablábamos del poder de las imágenes, de la movilidad de las imágenes, del dinamismo de las imágenes, de la migración de las imágenes, ¿no? Esas imágenes que son un documento de la época también, de nuestra época, estas imágenes recientes que vemos en el programa de hoy y que con su tremenda fuerza, sugestiva también, sugerente, odaliz, estas imágenes son un modo de ver el mundo. Y un modo de el mundo manifestarse, sí, a través de su mediación. Mira, tú hablabas del poder de las imágenes, pero yo también le agrego las imágenes del poder, sí, que esas son bastante efectivas en el mundo actual. Cuando uno habla de las imágenes del poder, cree que solamente el poder masacra, que agrede. Hay muchas imágenes donde no se ve eso, y se ve el fluido negativo y destructor de esas imágenes. Y no tiene que haber policía ni tanques de guerra, ni nada, porque el mundo de las imágenes es un mundo que realmente se expresa a través de las carencias del sujeto, de las necesidades del sujeto. Allí donde hay carencia y necesidad, estamos hablando de desigualdad. Sí. Pues, entonces, todos esos mensajes que vemos en películas, en programas de televisión, en murales de artistas, en bienales de arte, incluso allí donde hay un marco colectivo de protesta o un marco colectivo de vivencia, se convierte ese mundo en un traductor de situaciones, de contextos, porque por eso es que no hay una imagen que nazca fuera de su contexto. Tú dices, sí, las imágenes del poder, que no, aunque el poder oprime siempre, eso sí, a menos que sea democrático, no siempre masacra, es cierto. Esas imágenes, el poder manipula, el poder chantajea, pero el poder enajena. ¿Cómo conseguimos imágenes así? La sutileza del poder cuando manipula. Es más difícil. Una imagen referencial a ti, de una agresión, de una protesta, es más fácil. Pero ¿y la otra? ¿Y las otras imágenes? Del poder manipulando, por ejemplo. Yo me pregunto, Fidel, si podemos hablar en el mundo de hoy
de un poder democrático. Bueno, sí, O exacto. sea, Sí, sí. se me antoja como algo Sí, sí, paradójico, sí. cuando no contradictorio, un poder que sea democrático. Realmente, y cuando tú dijiste eso, me surgió una idea flash. Sí, o sea, yo digo, puede ser hoy, en nuestro día, un poder que en tanto que poder sea democrático. Sin incurrir en una contradiction in adject. No nada más sobre eso, en realidad. Una contradicción en En términos. realidad, Sí, sí, bueno. puede ser hoy un poder democrático. Pues un porque es que el Estado, sí, concepto claro. de poder Sí, sí, parece. no involucra. No, directamente. parece ser excluyente. Siempre, Sí, siempre sí. un poder es poder contra otro. Sí. O sea, el que es poder aquí es poder porque hay personas que están bajo ese poder. Entonces, Odalis, eso significa que el poder siempre será opresor, siempre va a oprimir. Mira, Si no es democrático, no quiero es ser, dictatorial. no quiero ser absoluto Sí. y determinista en esto. Ahora, es muy difícil que un poder, es casi, en tanto que Sí, poder, sí. sea democrático. O sea, eso incluso a nivel de las diferentes visiones de la vida cotidiana y construcciones de estados, de gobiernos. Cuando tú dices un gobierno es democrático, es Sí. relativo siempre. Claro. Porque los poderes democráticos, por ejemplo, Sí. en América Latina tú no me puedes dar un ejemplo de un poder democrático. Sin embargo, se habla de poder popular. Tú ves. Sí, poder Tú ves, popular. pero el poder Pero no en el Estado. Pero poder popular quiere decir poder popular. Pero fíjate que todos esos poderes populares que tuvimos en América Latina, ¿en qué se convirtieron? Sí, cierto. ¿Qué han levantado? Mira el caso de Nicaragua ahora. Desastre. El mismo caso de Venezuela. ¿No? La mayoría de esos poderes, usted sabe lo que protesta la gente. Sí. Por ejemplo, en el caso cubano, Sí. nosotros tenemos que, la gente quiere irse de ahí, no solamente quiere irse, protesta cada rato, porque siempre desde ahí se ha dicho que es una dictadura. Sí, claro. O sea, fíjate que te estoy dando ejemplos contrarios al poder capitalista. Sí, sí. Sí, sí. Evo entonces, Morales, que para tal mí vez, parecía sí, una sí. realmente una visión, y parecía, no creo, Sí. que es una posibilidad. Sí. Sin embargo, hay protestas contra Evo Morales que surgen de su mismo estado. Sí. O sea, por eso te estoy diciendo, no es que por estas imágenes nos criticar hablan nada más de un una poder noción. que se ejerce y que oprime y enajena. Estas Exacto. imágenes no hablan de un poder que democratiza. El mando siempre será arbitrario. Sí. El mando siempre tendrá consecuencias que lesionan a uno o que se ponen a favor de otro. Fíjate, ahí que está el problema de la inequidad, de la desigualdad Sí. y todo. Es realmente un tema, yo creo que de llevar a discusión, principalmente desde el punto de vista de esos congresos, ¿no? De esos simposios. Pero estas imágenes nos están hablando de una exigencia, de una reivindicación. No, porque que son es- imágenes políticas Sí, incluso. sí, pero te están hablando de la necesidad de democratizar el poder, Odalis. No, porque ahí dice Son imágenes sindicato contra- de estudiantes, ¿qué es lo que quieren? Son contra el poder establecido. Sí, pero sindicato de estudiantes, sindicato de trabajo, es reivindicación. Reivindicación. Sí, mira, tú sabes que hay un libro de Albert Camus. Tú sabes que a ese filósofo todo el mundo creía que era un filósofo pesimista, existencialista. Pero Albert Camus ha sido de los filósofos argelino, más políticos que, Sí. que tuvo. Y mira, que realmente fue un premio Nobel joven. Muy joven. Joven, 44 años era sí, que tenía, 44, cuando sí. lo del accidente. Sí, el accidente. Sin embargo, Albert Camus Muere a los 47 años. Sí. trabajó Sí. como periodista en todos los periódicos políticos, comunistas y todo. Sí. Ese combate, que fue Combate, sí. el periódico que fundado, se dice por él. Pero fíjate que ahí él elaboró siempre, y en Francia también, el poder proletario, en todo eso. Y sin embargo, la filosofía que tú lees en el mito de Sísifo, en el hombre rebelde, en las cartas a un amigo alemán, en sus carnets, era de un filósofo militante políticamente. Sin embargo, no elaboró una teoría política. No. Leyendo ahora yo una recopilación de cartas titulada La sangre de la libertad, todas esas cartas tienen que ver con su Argelia natal y contra la Francia. Y la novela democrática. inédita El primer hombre, que se descubrió después, cuando murió. O sea, y que la publicó su hija. Su hija, sí. Pues, lo importante es que Camus, que era
supuesto por los marxistas como un individuo pesimista. Fue uno de los militantes más tan grandes como Sartre. Sí. Claro, Sartre, esa revista de él, ¿no? Que realmente los tiempos modernos hizo una época, era una revista política, sí, abiertamente, pero era literaria, filosófica. La de Camus era más política que otra cosa. Y ese libro es un documento a propósito del poder y de sus imágenes. ¿Tú te acuerdas que cuando los marxistas franceses le llamaban existencialista burgués? Claro. Tú sabes la clasificación, no solamente el mote que se le ponía siempre. Se le ponía, bueno, porque eso proviene de una tendencia ideológica. Pero te quiero decir que en Argelia, Camus fue un hombre batallador. No, incluso tuvo que salir a Francia cuando ya no se podía más vivir ahí. Crítico de la colonización también. Crítico de la colonización. Sí, claro. Y traigo a cuenta esto porque para que tú veas que sin que exista una teoría del poder o del no poder en un pensador, su misma obra, el mismo documento, el mismo archivo de ese pensador se constituye en una fuerza ideológica tremenda. Sí, el espectador pensará, pero estos señores están hablando de política. Sí, pero que hay una relación entre el arte y la política. Y la filosofía. Y la filosofía. Hay una relación entre el arte y el poder. Claro. Hay una relación entre la estética y el poder. Claro. Hay una relación entre la estética y la política. Porque es que todo se relaciona con todo. Y ahora, en la visión holística, Odalys. Claro. Holística. Y ahora tú no puedes ver las cosas aparte. No. Sí. Ahora estamos viendo teorías sobre la llamada estética de la calle. Sí. Esas son unas últimas tendencias. La estética de la calle. ¿Qué quiere decir esa estética de la calle? Que el sujeto crea desde un espacio que está en el espacio público, valga la redundancia, en el marco público, en el contexto público, y desde ahí crea su obra. Ya no necesitamos los estudios para crear arte, y ya eso es cosa sabida. Sí. Ya de cualquier movimiento surge una determinada estética, en el sentido de un principio sensible que organiza lo real. Exacto. A través de lo artístico. Así mismo. O sea, hay una fábrica, una forja estética que realmente le da cuerpo a una visión, a una educación social, pero fíjate, a un sujeto histórico. Esa estética es de un sujeto que se empodera, no se apodera, se empodera de sus derechos y toma la calle como su modo, como su espacio propio. ¿Ah? Y la reconoce, una calle que pertenece a todo. Pero además se expresa en las artes visuales, se expresa en la música, se expresa en la poesía, porque hay poetas callejeros también. Claro. Se expresa en todo. En, todo. No, en el graffiti, en la música urbana. ¿Ah? Esa estética de la calle. No, porque ella parte de un laboratorio social y cultural. Sí. O sea, la estética de la calle no es una pose nada más, o como creen muchos, que no es una tendencia solamente. Es más que eso. Es una fuerza que a través del arte se instruye e instruye, ¿no? Se discute lo social, crea un empoderamiento, como tú dices, pero ¿a partir de qué? ¿No? Sí, de un tipo determinado de creación, regularmente experimental, sin ser experimentalista. Sí. Y nada académico, no tiene que ver nada. No. Rompe con rompe con todo eso, además, rompe contra todo determinismo. Pero es muy libertario. No tiene que ver, no importa que no sea técnicamente bueno, es muy libertario, es una expresión muy libérrima. Claro, el arte alemán de nuestros días, claro. El arte español, italiano, francés. Sí. Ya esa historia del arte que hablaba de la historia determinista del arte, ya no es la misma que nos están contando estos movimientos y este tipo de prácticas alternativas de hoy. Y no son inferiores. No. Se trata de inscribir y escribir lo social a través de las imágenes. Ahí está, que se inscribe lo social, este vínculo entre el arte y la sociedad, el vínculo con lo social, no podemos olvidar esto. Muchas historias del arte que nos han narrado, que nos han contado, corresponden a narrativas excluyentes. No colonialistas, porque son no incluso, todas, claro, no podemos decir pero la mayoría, sí. que nos han impuesto a nosotros métodos para nosotros leer esas imágenes. No nos mencionan a nosotros nunca, nosotros no entramos en esa historia. Y ya lo hemos discutido muchas veces. En las historias universales, nosotros no entramos. Con todos los esfuerzos que se han hecho, los mismos nuevos historiadores
nos han seguido excluyendo. Sí. O sea, lo que quiero decir es que esas historias del arte son Se deterministas. escribe siempre desde el primer mundo, Dalí, y Sí. desde la tradición del primer mundo y la tradición occidental. La tradición occidental en general, cultural, filosófica, artística, literaria, dice ser incluyente, inclusiva, democrática, pero realmente no. Sobre ese Sí, y otros aspectos, sí. vamos a Claro. seguir hablando en nuestro próximo segmento. That's good. Amables televidentes, estamos en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Y recuerde que usted puede seguirnos cada semana a través de las redes sociales, porque allí estamos, en YouTube, Facebook y Twitter, con el contenido de lo mejor del arte y la cultura dominicanos, en contexto y en movimiento, su cita semanal. Página Abierta con el arte y la cultura. Estética y pedagogía, estética y educación artística. Cómo educan las imágenes y cómo educamos a través de las imágenes. Tú estás cuestionando toda la historia del arte que tú enseñas. Y todos esos autores que tú enseñas, tú estás cuestionando a Gombrich. Yo estoy cuestionando a ¿Y a los Gombrich, demás? a Warburg, A Eli Faure, a Eli Faure, sí, todo. a Arnold todo. Hauser. Sí, a Arnold Hauser. Sí. Estoy cuestionando toda historia y de a arte. todos los historiadores del arte Toda españoles. historia del arte eurocéntrica, colonialista, lo estoy cuestionando, pero no es desde Tú eres muy ahora, atrevido, hace David. tiempo. Eres muy atrevido. Hace tiempo, Muy osado. por eso que uno tiene problemas aquí. Porque es que queremos seguir la autoridad a como dé lugar. Sí. Esas son historias que nunca se acordaron de nosotros, Fidel. Las grandes historias, los grandes proyectos, el gran proyecto que tú sabes que yo admiro, Walter Benjamin, Sí. señores, nunca se acordó de nosotros. Y yo no puedo decir, bueno, un judío. No, por eso no, porque eso sería oportunismo de mi parte. Claro. No. Estoy diciendo que los grandes proyectos no nos tomaron en cuenta. No, y si nos tomaron en cuenta en el caso, por ejemplo, africano, fue para ponernos como inferiores de toda manera. O sea, países que no tenían tradición, países que no tenían desarrollo, países donde los artistas no tenían posibilidades, ya nos está descolocando dentro de su proyecto. Pero esa es la historia Ahora, del arte que seguimos enseñando en las universidades. Nuestros profesores, nuestros compañeros no, siguen enseñando no, esos textos. No solamente eso, Fidel, peor aún, los programas que nosotros enseñamos, Sí. todos son Ya. colonialistas. Todos. Incluso en una ocasión yo di una conferencia ya en el simposio, no sé si tú te recordarás, en nuestro simposio internacional de Historia y Crítica de Arte. Y yo abrí ese debate, pero eso como que turbó a muchas personas. Ustedes no sabían que todo lo que nosotros enseñamos, nuestros programas de historia del arte, todos son colonialistas, todos son excluyentes, nos excluyen, nosotros no tenemos un capítulo. La India, Japón, esto, todavía tú pones América Central, no, el Caribe y todo eso, no nos ponen a nosotros más que en un lugar, si acaso, reducido, pero no dentro de lo que se llama el contexto de la historia del arte universal. ¿Tú ves? En la historia del arte caribeño, claro que aparecemos como una parte geográfica, pero aún ahí nuestro lugar es restringido, minúsculo. Es para que tú veas, sin embargo nosotros nos empeñamos a que un programa nuestro es altamente significativo mientras más nombres y obras universales nosotros ponemos. Pero Dalí, discúlpame, voy a ser el abogado del diablo. Estos historiadores europeos, europeizantes, colonialistas o neocolonialistas, podría decir, pero es un problema de volumen, de masa y de cronológico, porque es que América tiene solo 500 años y de arte puede tener 300 años. El arte egipcio tiene 5.000 años. Pero el arte mesopotámico hay más. Entonces, sí, pero esos historiadores investigan aquello. O el arte griego dirán, discúlpame, alegarán razones de antigüedad o Dalí. Está bien, pero Digo yo, ¿no? Gombrich fue un sabio. Sí. ¿No? Ey, Warburg vino a México y publicó un trabajo sobre el mito de la serpiente, que decir, conocía América. La mayoría de los grandes historiadores
españoles, italianos, podían haber investigado en América. ¿Por qué no? Además, ellos se nutrieron de nuestro oro, Sí. de nuestra economía. ¿Por qué no investigar qué pasa ahí? Ok, Por ejemplo, entonces- tú estás hablando del arte mexicano, el Sí, indígena. cierto. ¿No? El arte El prehistórico. criterio no puede ser lo cronológico. No puede ser cronológico. No, Pero además, o ¿qué la cronología? antigüedad. La cronología se inventan. Sí, sí. La Claro, periodización sí, se sí. inventa. La periodización. Pero no nada más, no quiero esto de que nada más por eso. Yo Mira estoy que- hablando de los contenidos Sí, sí, claro. artísticos. O no había aquí en el siglo XIV alguna imagen. Y eso del arte taíno no lo inventamos nosotros. Sí. Ellos pudieron investigar y lo mismo. Yo tengo una historia de América que en 1600 y algún jesuita, Pinelli, habla de, por ejemplo, en la lengua taína y refiere términos que él buscó, investigó, y ese libro yo lo tengo. Estamos hablando del siglo XVII. Nuestras historias del arte nacieron en el siglo XVII, fueron posteriores. Así como ese jesuita investigó, y así como otros investigaron la simbolística indígena en América, con sus grandes obras, el sincretismo católico indígena o cristiano indígena, que tiene obras de un valor estimable en todo el mundo. Sí. ¿Por qué no historiaron, no analizaron esas obras, por ejemplo? Divulgaron otro tipo de arte, otro tipo de conciencia histórica. No le estamos reclamando eso. Pero no me digas tú que todavía nosotros no estamos enseñando esa historia solamente. Para nosotros, aquí no hubo Leonardo, ni Miguel Ángel, ni Rafael en América. ¿Quién dijo que no? No. Los hubo con tanta calidad como ellos. Es más, los hubo que escribieron hasta tratados. Lo que pasa es que hay que investigar. Sí. Aquí se escribieron tratados y diálogos sobre la pintura en América. Y los hay en crónicas y en todas partes. Ya. Lo que pasa es que la investigación era una investigación realmente formal y últimamente con los descubrimientos tecnológicos se están haciendo ciertas búsquedas. Pero aquí Ya. hubo, aquí tú veías, por ejemplo, ¿qué te digo yo? En los grandes reinos, ¿no? Perú, México, Sí. imágenes que eran atronantes, imágenes de cultura, con composiciones que tú dices, pero era un maestro de la pintura. Sí, sí. Y de eso a ti te da brega recordar. Bueno, pero tú ya no sabes. pueden ignorar el arte amerindio, Entiendo. el arte precolombino. Toma el arte manuales de mesoamericano. españoles para que tú veas. Sí, Toma los manuales manuales, italianos sí. y toma manuales alemanes, por ejemplo. Que no nos dan, es más, ni mencionan eso. Y cuando mencionan, tiene que ser uno que haya sobresalido en Europa. O sea, un ejemplo de esto que son genios, Cruz Diez, que algunos lo mencionan, pero vivió en Francia, Sí. vivió allí, o cualquier otro, te digo, Roberto Mata, Oscar Niemeyer. Joaquín Torres García, Torres García, que vivió Roberto y hizo Mata, incluso su obra allá. Sí, es cierto. Eh, es cierto. Pero fíjate que no es que uno quiera quejarse y que le gusta ser quisquilloso. Te estoy Pero hay que diciendo revisar esa historia del arte. la pedagogía, La que pedagogía, implica esa exactamente. historia del arte y esa Porque tiene historia de criterios las excluyentes. imágenes. Tú dices por los criterios excluyentes. Y Claro. excluye toda una historia del arte americano y de los otros continentes. Claro. No solamente nosotros. Mira, yo tengo ejemplos diferentes. La periferia. Yo conozco amigos italianos que dan clase de historia del arte o de lectura de las imágenes y no usan más que imágenes amerindias, dicen ellos. Ya. Sin embargo, nosotros vamos a dar esa clase y nosotros siempre tiene que haber como autoridad un Miguel Ángel, un Rafael, Sí, un Picasso, ya. tú ves, no se nos ocurre un artista local. ¿Por qué? Porque eso no vende. Además, que los grandes poderes de decisión, los grandes consorcios artísticos, no te dan crédito por eso. Te siguen viendo como un provinciano Y si tú- más. Disculpa, David, Si tú eso tiene insistes, consecuencias. No lo te que, invitan. Lo que tú planteas. Pero óyeme, que no te invitan No, a no, disertar. no te Si invitan. tú lo que vienes es con imágenes de esas, No te locales, invitan, alegan que esos no son artistas reconocidos, que no tienen un valor en el mercado. Que carecen no de han hecho universalidad. aporte, que carecen de un... Sí, sí, claro. Disculpe, que lo que tú estás criticando, lo que tú estás cuestionando, en el marco de la historia del arte, se aplica perfectamente en el marco a la estética y a la crítica del arte. Los modelos de la estética No, normativa. no, la crítica del arte también. Por ejemplo, la estética crochiana, hegeliana. Sí. ¿Cuándo habló Claro. de un arte que no sea el griego, el romano Clásico. y el centro europeo? ¿Cuándo? Sí. Pero tú buscas
lee por parte para que tú Claro. incluso hasta los temarios de esa estética y de esa filosofía del arte, porque estamos hablando estética y filosofía del arte. ¿Cuál es la condición estética de la historia del arte? Bueno, pero- ¿Y a qué se debe esa condición? Eso tiene un nombre, Desde el David. punto de vista de forja. Eso tiene un nombre, se dice, eso se le llama etnocentrismo y eurocentrismo. Claro, Y es aplicable no solamente a la historia del arte, es extensivo a la crítica de arte en general, Claro. europea y americana también, cuyos modelos siguen siendo europeos, a la estética y a la teoría del arte y a todas Y a la las otras. crítica. Pero mira el modelo, por ejemplo, planteado, o el modelo Sí. no. Realmente el aporte de Edward Said a propósito del orientalismo. Sí, pero es a cosa corriente, Que- claro. pe- Una contracorriente, pero la lucha no es porque el orientalismo no esté dentro de la historia Imperialismo y universal. cultura. En imperialismo y cultura, precisamente, se da ese tipo, Sí. ¿no? Que de hecho, cuando él habla no imperialismo y cultura, cultura e imperialismo. Cultura e imperialismo, Sí, sí. cuando él habla de, Sí, el de- título, de- sí, de- claro. de la ópera, que es un fenómeno que él conocía Sí, mucho como sí. musicólogo que era Musicólogo, y sí. comparatista, hablaba de Madame Butterfly, por ejemplo, sí. ese tipo de teatro. ¿Quiénes eran los prototipos, ¿no?, que intervenían como personajes allí? Eran personas influyentes, pero no eran orientales, eran europeos que habían colonizado Claro. el Oriente. Entonces, Mira. contaban una historia que no era esa tampoco. O sea, desfiguraban, cambiaban. Y lo convertía a esos hombres en un cómic, en paquitos, en imágenes saltarinas que realmente eran designificadas desde el punto de vista de ese tipo de academia dominante. Sí. Y la crítica de Said es muy clara, ¿no? Cada vez que se habla de los estudios subalternos y los estudios culturales, fíjate que ellos no adoptan las grandes figuras del llamado pensamiento universal, de los llamados universales, artistas universales, porque universales son todos los artistas del mundo, los que están en el universo. Sí. Pero esta es un posicionamiento axiológico, Sí, de valorativo, valor, valorativo. ¿no? Y valorativo. Sí, un juicio valorativo, No tomaban en universal. cuenta. Universal. Usted sabe el artista de valor que hay en Haití, en República Dominicana, en Puerto Rico. Yo no recuerdo que Campeche esté en la historia del arte italiano, o que en una historia del arte universal de la que conocemos aparezca él. Ni Lang siquiera. ¿Tú ves? Para ponerte dos ejemplos nada más. Ni Reverón. Y son Ni Mata. artistas. No, y muchos más Sí. valiosísimos. Ya. Entonces, todo eso hay que valorarlo cuando queremos criticar a propósito de imagen y sociedad. Porque aquí imagen, cultura y sociedad se entrelazan. Sí. No pueden estar una fuera de la otra. Empezamos con las imágenes sociales y culturales del día de hoy, nuestro tiempo, y terminamos con las imágenes artísticas. Claro. Porque cuestionar la historia del arte, cuestionar la historia de las imágenes. No, claro, porque está bien. Cuando Clarito. te digo, los grandes proyectos de historia Sí. y crítica de las imágenes Sí. fueron proyectos que diríamos imperiales. Sí, sí. En el sentido de que una determinada, sin embargo, muchos de ellos eran proyectos que eran marginales y tuvieron Ya. que escapar, pero escaparon de su mismo modelo, ¿no? Para instituir ¿cuál modelo? Un modelo igual etno y eurocéntrico. Mira, Odalís, al etnocentrismo no escapa. Yo creo que solo Foucault, ni Marx escapó al etnocentrismo. No, pero los Porque a él se le acusa también. pero no es que se le acusa, los estudios sobre ¿Cuál es el América- modelo del desarrollo capitalismo? Inglaterra. No, y cuando habló de Perú, Claro, y cuando cuando habló de habló de México, América, cuando sí. habló de todos esos hitos, No se salva ninguno. no se salva ninguno. Creo que ya nos Eso están es un diciendo que tema. tenemos que terminar. Sí. Amables televidentes, así hemos llegado a una edición más de su programa, Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hasta pronto.